Hola, moteras y moteros. Ha llegado a mis manos un accesorio para la moto que tenía muchísimas ganas de tener. Una pantalla para el navegador GPS. Es grande, ¿eh? Pues la voy a montar en la moto ahora, por primera vez, y voy a salir también por primera vez a la calle, en la moto, con esta pantalla. A ver qué tiene que ofrecernos. Vamos a empezar abriendo los tornillitos. Macho, empezamos bien. Vamos a empezar quitando la tuerca con cuidado de que no se caiga al suelo. A ese lado, eso es. Y luego, vale, la bolita estaría aquí para que caiga en el centro del manillar. Eso es, ahí es donde lo vamos a poner. Pues ¿sabes qué te digo? Que le voy a quitar el canuto porque me da la impresión de que este canutillo es para las barritas que son más estrechas. Sí, porque entonces no voy a poder abrazar con la tuerca. Arandela. Tuerca número 1. La tuerca, sí, son de esas de antirretorno. La otra arandela y la otra tuerca. Llega el momento de la verdad. Colocaré el aparatejo aquí metido. Bien. Vamos a apretar, que por aquí esto tiene para darle el mordisco. A ver, un poquito más. Vale, ya se queda medianamente fija. Vamos ahí, ahí. Perfecto, qué bonito. El cable es largo, con ganas, porque la toma del USB la tengo justo ahí detrás, pero si eres de esos que tienen una moto que la toma del USB la tiene, no sé, debajo del asiento, hombre, yo creo que este cable, sí, llega sobradamente a la parte inferior del asiento si fuera tu caso. Ahí está. Y esto más vale que hagamos aquí un recogimiento de cable. Lo voy a conectar ahí. Al contrario. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero cuando tiene que conectar un cable USB, siempre te coge en la posición errónea. Queda bastante firme. Vale, última comprobación para asegurarme de que si hago algún giro no va a tocar en el depósito. No quiero tener disgustos. Vamos a la puesta en marcha. Voy a utilizar el cable por USB para poderlo conectar en casa. El conector que va a la pantalla tiene un pequeño tapón para hacerlo mínimamente estanco y esta rosca para asegurar la conexión y hacerla un poco más impermeable. Vamos a conectar esto. Lo primero que encontramos es una pantalla muy luminosa. Perfecto para nosotros que vamos en moto. La iluminación la podemos cambiar desde el icono superior. La voy a dejar así un poquito más bajita para que se pueda ver correctamente a través de la cámara. Arriba tenemos varios iconos, uno para manejar el volumen, otro con un pequeño ecualizador que trae ya integrado, otro para los dispositivos que tengamos emparejados a través de Bluetooth. Esto, que parece un reloj, en realidad no es un reloj, sino una especie de contador de cuánto tiempo lleva el dispositivo encendido. No le veo mucho sentido, pero tal vez haya alguien que lo encuentre útil. La iluminación que encontramos antes y por aquí una serie de fondos de pantallas. Vale, dejaremos el fondo en negro y un iconito de ayuda donde, bueno, te agradecen el haber comprado el producto y que si tienes algún problema que contacte con la empresa a través de este correo electrónico. Lo primero que vamos a hacer será abrir las opciones para poner el aparato
en español. Nos vamos al menú. En los iconos grandes tenemos en primer lugar iPlay, que sería para hacer uso del CarPlay, es decir, la pantalla conectada a un iPhone. El segundo, pantalla conectada al Android Auto, salida de audio. Por aquí podremos configurar cuál será la fuente de sonido que va a ir a nuestro intercom, a nuestras manos libres o a unos altavoces inalámbricos. En BT Trans o Bluetooth Transmission o transmisión por Bluetooth significa que el sonido que se origina en la pantalla, en esta pantalla, será transmitido al intercom o al manos libres. Por lo que para poder escuchar tendremos que emparejar por Bluetooth nuestro intercom a la pantalla, o bien hacerlo a través de iPlay o Android Auto. Es la segunda opción. Eso significa que el sonido que sale del Android Auto irá directamente a nuestro intercom. Por aquí tenemos el botón para apagar la pantalla, botón de teléfono, botón de música, tarjeta para acceder a los archivos que tengamos en la tarjeta y el menú de configuración por donde podemos tocar algunos parámetros. Bien, en primer lugar vamos a emparejar y hacer conectar nuestro teléfono con la pantalla. Nos vamos al apartado de Bluetooth y nos aseguramos que el dispositivo está visible. Y aquí dejamos pulsado el botoncito de Bluetooth para poder acceder a los dispositivos que estén disponibles. Aquí tenemos, al final, el CarPlay. Emparejamos con el CarPlay y le decimos que vincular. Bien, y eso es todo lo que tenemos que hacer en nuestro teléfono. Si nos vamos a la pantalla inicial, vemos que automáticamente se acaba de sincronizar con nuestro Android Auto. Damos un momento para que la aplicación cargue. En la parte izquierda tenemos una pequeña previsualización de la zona donde nos encontramos. En la derecha aparecerá unas opciones para poder escuchar podcast o radio o similar. Esto es Android Auto. Aquí debajo tenemos un botón que nos va a ir mostrando los distintos accesos directos que tengamos en nuestro Android Auto de nuestro teléfono. Si tenemos en nuestro móvil instalada alguna aplicación que es compatible con Android Auto, aparecerá aquí. Por ejemplo, aquí tenemos Waze, tenemos WhatsApp, tenemos, en fin, varias aplicaciones. Un pequeño detalle, aquí en la esquina inferior derecha nos aparece la hora real, el icono de la batería, pero no de la pantalla, sino de nuestro teléfono móvil. Nos indica también que estamos conectados a datos y también nos indica que tenemos notificaciones. Las notificaciones de nuestro teléfono. Fijaos qué casualidad que está ahí en el grupo que tenemos de Telegram, el grupo de Telegram del canal de Minemoto. Ahí están escribiendo. Al principio puede ser un poco confuso, sobre todo si no estamos acostumbrados a utilizar este tipo de dispositivos. Pero para no hacernos un lío, por un lado tenemos a Android Auto, que es esta aplicación que tenemos aquí, y por el otro lado tenemos el software de la pantalla, que es esta. Aquí tendremos unas opciones, en Android Auto tendremos otras opciones. Sí debo avisaros de un pequeño inconveniente. Mientras tengamos Android Auto conectado, no podremos hacer uso ni del teléfono ni de la música. ¿De acuerdo? Sencillamente porque estamos utilizando ya la conexión Bluetooth para acceder a Android Auto. Y ha llegado el momento de encender el aparatillo. Vamos a darle a la toma USB. Ahí está, vamos a ver qué tal se ve esto. Bien. Vamos a encender. Hola. Nivel de batería medio. Teléfono conectado. Vale, ya tengo el intercom encendido, conectado a mi teléfono, solo a mi teléfono, es decir, como siempre. El teléfono lo voy a guardar en el bolsillo y ya no lo vamos a necesitar más. Bien, hombre, sí, aquí a la sombra se ve bien. Ahora tendremos que ver
ahí cuando le dé el sol a la pantalla y también cuando el sol lo lleve por detrás. Vamos a ver si podemos subir al máximo el brillo de la pantalla. Oh, sí, mira todo lo que tengo para subir. Vamos, estoy sonriendo, porque, ¡buah! Increíble. Vale, ¿qué hacemos ahora con el juguete? Vale, tengo un sitito que no está muy lejos de aquí al que podemos ir. No me interesa hacer una ruta excesivamente larga porque GPS, Google Maps en este caso, todos lo conocemos, ¿no? Y las indicaciones van a ser exactamente las mismas. Tengamos pantalla o no tengamos pantalla, vayamos con el teléfono, van a ser las mismas. Lo que nos interesa es analizar, ver cómo se comporta el aparato en sí, la pantalla. Así que vamos a ir a Costa Ballena. Esto está bien, O sea, sí. Esto me lo da OK. Me da 3 sitios por los cuales ir. Vamos a ir por este. ¿O voy a ir por el largo? No, voy a ir por el corto. No escucho. Sigo sin escuchar. Bluetooth Transmission. Salimos. Vamos a la... aquí era. Eso es, sí, está ahí. Vale, pues entonces... vale, sí, me dice que tiene que reiniciar el Android, porque acabo de cambiar la fuente de sonido. ¡Oh! Luego hace un cambio de sentido. Esto va de lujo, niño. Bueno, pues mientras me voy poniendo los guantes, te voy a dejar con el unboxing. Es la parte que menos me gusta de cualquier análisis, review de aparato. El sacarlo de la caja, mostrar qué es lo que hay, pero como hay un público al que le gusta saber qué hay dentro de las cajitas cuando se compra un artículo, por ahí os lo voy a dejar. El embalaje viene muy bien preparado. Tardó algo así como 7 días en llegar. Tenemos una protección aquí delante, la caja, y dentro de la caja tenemos, vale, un protector, la pantalla. Aquí podemos apreciar un botón que viene con un revestimiento de goma para que sea impermeable. Es un pulsador. Y aquí un pequeño compartimento donde podremos meter las típicas tarjetas micro SD. Las micro SD pequeñitas que dentro podemos guardar vídeos o música y poderlo reproducir en la pantalla. En la parte trasera tenemos el típico anclaje de bola. Es plástico, duro, fuerte, robusto, viene muy bien anclado, y si esta pieza hubiera sido de metal, ayudaría enormemente a disipar el calor. Aquí tenemos el cable que conectaremos a la moto y viene muy bien sellado para que el dispositivo sea impermeable al polvo y al agua. Una discreta visera y poquito más. Debajo tenemos el anclaje. Esto pesa bastante, es metal, todo metal. Esto vendría amarrado al manillar y esta parte abrazaría la bola de la pantalla. Todo es de metal excepto esta palometilla. Tenemos por aquí los cables. Aquí dentro tenemos un compartimento para el fusible. Nos trae también uno de repuesto. Y este cable se utiliza para conectarlo directamente a la batería o bien para conectarlo a un relé. Tenemos por aquí este otro cable que es el que nos permitirá conectar la máquina a una toma USB que tengamos en la moto o bien utilizarlo en casa con un cargador de móvil. Se suministra también una pequeña llave para poder hacer el montaje, aunque vale, sí, salimos del paso, pero lo ideal sería utilizar una llave de vaso para poder hacer el montaje con precisión y que no se nos escape la tuerca cuando estemos con esta llavecita. Perdonad si me quedo callado a veces, pero
estar hablando mientras el GPS me está hablando no lo llevo muy bien. Pero sí, mira, llevo gafas de sol y luego la pantalla del casco, que es ligeramente ahumadita y se puede ver muy bien. Además, las gafas de sol que llevo son polarizadas y como todos sabéis, las gafas polarizadas, cuando las llevamos y queremos ver algún dispositivo con una pantalla de este tipo, se ve una especie como de arco iris o a veces se oscurece hasta el punto de no verse. Mira, se ve bien, no se ve nada mal. Tenía muchas ganas de tener un aparatillo de estos. Porque sabéis que soy... Señora del GPS, déjeme hablar. Alguno estará... Nada, tú a lo tuyo, tú a lo tuyo. Seguro que más de uno... Ya, gracias. Más de uno estará diciendo, por eso a mí no me gustan los GPS, te van ahí hablando, te van ahí... Sí, es cierto. A mí personalmente me gusta mucho. Me ayuda enormemente a despreocuparme de por dónde debo tomar, dónde debo girar y hace un viento descomunal, ¿eh? Si me veis dando bandazos con la moto de un lado a otro, no estoy borracho. Es que con el GPS te despreocupas. Vas a lo que tienes que ir. Pendiente a la circulación, pendiente a las señales de tráfico, pendiente al tráfico en general. Y no tanto de ahí donde está el cruce, ahí en esta rotonda, qué salida es, la primera, la tercera. A mí personalmente me facilita un montón cuando tengo que salir. Sobre todo cuando hay que cruzar un pueblo, una ciudad, algún punto que desconocemos. Pero bueno, no estamos aquí para analizar los pros y los contras de los GPS, sino para analizar este aparato. Me está gustando mucho los 3-4 minutillos que llevo con él puesto. Se ve muy bien, es primordial para nosotros que vamos en moto. Para coche, ¿qué ha pasado ahí, hombre? Ay, lo que faltaba. Venga que nos vamos a estrenar. Hola. ¿Dónde se dirige? Me dirijo a Costa Ballena, a dar un paseíto a grabar con la cámara. Sí. Vale, gracias. Nada, hasta luego. Uf, con pinchos y todo. Qué silencio, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Se le corta un poco a uno el cuerpo, ¿sabes? Porque están haciendo su trabajo y obviamente están ahí por algo. Y estar armados con la cadena de pinchos y estar mirando como están mirando los coches es porque van buscando algo. O mejor dicho, a alguien. Pero sí, se te queda un poco mal cuerpo, ¿no? Porque no es agradable pasar por ese tipo de situaciones cuando uno va feliz y contento a grabar un vídeo y... bueno, espero que los malos no estén por aquí. Retomemos el tema. Estaba hablando, sí, que para motos, aparatitos de este tipo, pantallas para motos, hay muy poquita cosa. Normalmente solemos utilizar nuestros teléfonos móviles, pero eso tiene un doble problema. El primero, que un teléfono móvil está diseñado para llevarlo en el bolsillo, no en el manillar de una moto que está sometido a unas vibraciones, al viento, a la humedad, al sol, en fin, no es lo más ideal. Los teléfonos actuales llevan muy buenas cámaras, unos sensores,
unos estabilizadores que con esas vibraciones acabamos estropeándolos. Pero también tiene un segundo problema, y es que la cantidad de brillo máximo que es capaz de entregar un teléfono es limitado. Hay teléfonos que tienen más brillo y otros que menos, ¿no? Pero por regla general no se acaban de ver adecuadamente. Y los GPS, los que se utilizan en los coches, no tienen tampoco una cantidad de brillo elevada que sea capaz de luchar con la luz del exterior. Y aquí tenemos uno que sí ha sido capaz de plantarle cara a este sol resplandeciente. Y después de este ratito con la pantalla, ¿merece la pena? ¿Es un buen accesorio para la moto? Indudablemente sí. Pero solo si eres una persona que utiliza con frecuencia el GPS. Como aparatillo de entretenimiento multimedia, no lo veo. Que sí, que esta pantalla es capaz de reproducir vídeos, de reproducir música, por supuesto que sí. Pero no es algo que me llame la atención, porque ¿qué vas a hacer? ¿Ver una película mientras conduces? ¿O vas a escuchar música? No, entre otras cosas porque sabemos que no es legal ir conduciendo y estar escuchando música, y mucho menos una película. Cuando te pares con la moto, tampoco, no. Sí le vería cierta utilidad, a lo mejor si te vas de viaje, vas a pernoctar en algún hotel, en algún lugar, y dices, oye, me gustaría tener aquí una pantalla un poquito más grande que la que tiene mi teléfono para ver una peliculita o para, yo qué sé, escuchar. Vale, sí, lo veo bien. Donde esta pantalla destaca es en el brillo que entrega. Alucinante. Ahora un poquito más adelante paramos y si no hace mucho calor os contaré qué hay detrás de este aparato, qué hay detrás de esta marca. Esto voy a parar aquí, os lo voy a enseñar, hombre, es que esto... ¡Upa! Ahí hay unos patitos. Esto es un estanque y viene a su vez de otro estanque que hay mucho más arriba. Y si no recuerdo mal, en esta zona suele venir gente aficionada a las embarcaciones por radiocontrol. Increíble, ¿eh? Me quedaría aquí, pero me está dando el sol por detrás y no me vais a ver bien. ¿Hay sombrita para mí? No hay sombrita para mí. Pero me puedo poner aquí y así vamos haciendo cambios de cámara. Bueno, como os anunciaba antes, ¿qué hay detrás de esta marca? Carpurride o Carpurride. Es de fabricación china, no por eso hay que asustarse ni muchísimo menos. Sabemos que en China se fabrica un montón de cosas y buenas cosas, y malas también. Hay de todo. El aparato en calidad de fabricación la he visto bien. La he visto correcto. Hay alguna parte que sí me hubiera gustado que hubiera sido un poco mejor en cuanto a fabricación. De todas maneras, los materiales, los plásticos, la montura, la veo muy correcto. Eso sí es verdad. Los cables, las conexiones están muy bien realizadas. Así que perfecto. Aparatos con estas mismas características estoy seguro que podemos encontrar un montón. Este tipo de pantallas, y fijaos que estoy haciendo mucho uso de pantalla y no de CarPlay, que es como normalmente se suele identificar o reconocer a este tipo de pantallas. No me gusta llamarlo CarPlay, aunque es como la mayoría de nosotros lo conocemos, porque CarPlay pertenece a los iPhone. Es como, ¿recordáis en aquellos años cuando decía la gente, tengo un iPod? Cuando quería decir, tengo un reproductor de MP3 portátil, ¿no? O voy a coger el iPad
cuando en realidad era una tablet de Android. iPad, iPod, CarPlay, al final se le acaba dando ese nombre de la gente de la manzanita cuando detrás de ellos puede que se venga usando Android. La conexión es sumamente sencilla, la configuración es muy intuitiva, prácticamente no hay que hacer nada fuera de lo normal. Podemos ver la ruta, incluso bajo la luz del sol. Tenemos una guía por GPS y también, muy importante, podemos previsualizar lo que tendremos por delante. Para mí es muy importante saber qué hay detrás de una curva cerrada, si me voy a encontrar otra o si es a derechas o a izquierdas. Poder echar un vistacito rápido a la pantalla y tener una previsualización de cómo son las 2 o 3 siguientes curvas que tenemos por delante, yo creo que eso también es una inversión en seguridad. Pero sin duda alguna, donde este tipo de productos, que sabemos que hay un montón de marcas, cobra cierto valor es en el servicio postventa, que nos atiendan cuando tengamos un problema. Voy a apagar la pantalla, ¿de acuerdo? En resumen, que haya alguien detrás que nos pueda atender. Os voy a dar mi experiencia personal, totalmente verídica. Cuando recibí este producto, observé que había algunos detalles que podrían ser mejorables. Y también había algunos errores de traducción. Y no se trataba de que estuviera en inglés, que también, a pesar de haber cambiado el idioma al español, sino que la traducción al español era un poco deficiente. Me puse en contacto con una persona de CarPurRide, le expliqué que había cosas que se podían mejorar, que había encontrado un pequeño fallo en el sistema con la conexión entre Android Auto y el dispositivo. Sí, aparecía una pantalla en negro. Y también con la traducción. Gentilmente me ofrecía a echarles una mano para traducir algunas áreas de este dispositivo. Ahí detrás de esos correos electrónicos ha habido una persona que ha estado muy pendiente a los requerimientos que le iba haciendo. Se corrigió ese problema que había de la pantalla en negro. También le pasé la traducción en español de algunas partes del software. Me enviaron un nuevo firmware. Lo actualicé y ahí estaban las traducciones. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay una empresa, CarPurRide, con la que ha sido posible contactar, dialogar y llegar a una solución. Así que, perfecto con eso. Esta pantalla que veis aquí es de 7 pulgadas, es el modelo W702. También hay otra pantalla un poquito más pequeña, la W502 de 5 pulgadas. Yo preferí elegir esta de 702 de 7 pulgadas porque, oye, caballo grande, ande o no ande. Quería una pantalla bien grandota. Para 5 pulgadas ya tengo mi teléfono. Quería algo mucho más generoso, que me ayudara a ver con total claridad cuando vas conduciendo, echar un vistazo rápido con la mirada y ¡pac!, tener casi una fotografía mental de lo que había, ¿no? Y nos vamos a ir a dar una vueltecita porque está llegando gente aquí al lado. Ahora le voy a decir que quiero ir de donde había venido, que lo tengo puesto como sombrita. Si estás interesado en este accesorio, en el CarPurRide, ya sea el de 5 pulgadas o el de 7 pulgadas, tengo un regalito. O una oportunidad de aquí de que te ahorres unas pelillas. En la descripción del vídeo te voy a dejar un par de enlaces. Uno de ellos es el enlace a Amazon. Échale el vistazo de cuánto cuesta esto allí en Amazon. Y también te voy a dejar un código de descuento. Ojito, porque este código te va a hacer ahorrar $50. Al cambio, yo qué sé, te lo pasas a euro, ¿no? Unos 50 euros. Tú, míralo, a ver dónde te conviene comprarlo. Si directamente en la página web de CarPurRide y hacer uso del cupón de $50 o 50 euros más o menos, o comprarlo a través de Amazon. Comprarlo a través de la página web de CarPurRide, pues échale 7 días, 10 días. ¿Estará todavía allí el control? Vamos a ver. Anda que como se haya puesto la Guardia Civil
en el otro carril me va a decir, ¿a dónde vas? Digo, no, ya vengo. No voy, ya vengo, de vuelta. Que digo yo que podría despedir el vídeo aquí, pero no lo voy a hacer porque quiero ver cómo se ve esta pantalla cuando le da el sol de cara, de pleno. Cuando lleve el sol a mis espaldas. Llega la hora de la verdad. Ahí está. No me lo puedo creer. Esto se ve muy bien. A ver que me levante un poquillo esto, tío, porque esto... Mira. ¡Qué gustazo! Vaya viajecillos que me voy a marcar con la pantallita. Oye, Mine, ¿qué pasa? ¿Que la pantalla todo son cosas buenas, cosas fantásticas? ¿No tiene nada malo? Me alegro que me hagas esa pregunta. Hay cosas que no me han terminado de convencer. Este aparato se calienta justo donde tiene el soporte, la bola trasera. Se calienta bastante. Mientras vamos con la moto en marcha, no creo yo que vaya a haber ningún tipo de problema. Pero en verano, en un semáforo parado, en un stop, o que estemos, yo qué sé, que si la máquina no se refrigera, muy bueno, no puede ser. Hubiera sido de agradecer, como ya dije antes, que ese montaje no fuera de plástico, sino de metal. O que interiormente, que no sé si lleva, pero yo creo que no, un disipador de aluminio. Son muy baratos. ¿Qué otra cosa no me ha gustado? Así, directamente, no me ha gustado que carezca de un botón de encendido y de apagado. ¿Vale? Mi cargador, mi toma USB, tiene un interruptor, pero ¿qué pasa de esas motos que no tienen un interruptor? ¿O qué pasa con esas motos que van conectadas directamente a la batería? Ponle un interruptor para que pueda apagar por completo. No apagar la pantalla, no. Apagar el aparato totalmente. Vaya soplío me ha dado el viento por el costado derecho. Bueno, chavalillos y chavalillas, un gustazo por mi parte haber podido compartir con todos vosotros el estreno de este aparato. Que ya os digo, es la primera vez que lo utilizo, la primera vez que lo saco fuera. Eso sí, en casa sí, lo he estado trasteando, pero nunca lo había montado en la moto y mucho menos lo había utilizado bajo la luz del sol. Aprovechad todo lo que podáis para disfrutar de vuestras motos, que nosotros nos veremos dentro de 7 días. Sed muy felices hasta entonces y hasta la semana que viene. ¡Adiós! Se me olvidaba, tío. A estas alturas.